nuestra gente de opiniones, es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta cintura de la semana. Hoy es miércoles 20 de junio y vamos a tocar un tema de mucha actualidad que tiene que ver con las acciones ante la política migratoria estadounidense, tolerancia cero. ¿Y quién mejor que la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, a quien le damos la más cordial bienvenida? Bienvenida, viceministra. Buenas noches, un gusto estar en este espacio contigo, María Teresa, y un saludo a toda la audiencia. Claro que sí, también nos acompaña Aquiles Magaña, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia con migrantes. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Maite, ¿qué tal, señora viceministra? Mucho gusto. Mucho gusto en conocerla. Igualmente. Bueno, la política migratoria, tolerancia cero, ha sido condenada por la comunidad internacional, Naciones Unidas, el UNICEF, el Papa Francisco, aquí en el país diversos voceros y voceras de gobierno y también de ONGs están en contra de la aplicación de esta medida que separa a las familias migrantes a su llegada al sur de la frontera de Estados Unidos. Quisiéramos poner en contexto con la siguiente nota de Hispan TV. La política de tolerancia cero con la inmigración prometida por el gobierno de Donald Trump en la frontera con México ha separado a cientos de familias. UNICEF ha condenado esta política y ha instado a las autoridades de la Casa Blanca a revisar urgentemente sus estrategias para proteger a los niños en la frontera. Stories of children, some of them just babies. Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés separados de sus padres mientras buscan seguridad en Estados Unidos, son desgarradoras. Los niños, sin importar de dónde vienen ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar. Los que no tienen más opción que huir de sus hogares tienen el derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias, como todos los niños. La política migratoria de Trump prevé el arresto de todos los adultos capturados tratando de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, incluidos quienes buscan asilo. Mientras los padres van a la cárcel, los niños son enviados a instalaciones de detención separados, algunos en lugares remotos. ¡Niños no están solos! ¡Niños no están solos! Las críticas y protestas se desataron después de que unos 2.000 niños fueron separados de sus familias durante un periodo de 6 semanas, desde mediados de abril hasta finales de mayo. Los críticos ven la medida violatoria de los derechos humanos. Ahora nos estamos convirtiendo en un país de segunda clase, donde estas personas están viviendo aquí para una vida mejor y se encuentran con el lado oscuro, como la parte más vulnerable del racismo, la segregación, cuando no buscan nada más que una vida mejor aquí. Las condenas aumentaron después de que los medios divulgaron imágenes de inmigrantes encarcelados e incluso una grabación de sonido de niños inmigrantes llorando en un centro de detención llamando a sus padres. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. Esto en momentos en que los demócratas y algunos republicanos denuncian que los niños están sufriendo un trato bárbaro. Esta es una política cruel, equivale al abuso infantil patrocinado por el Estado. Donald Trump lo creó y Donald Trump debería arreglarlo de inmediato. Si no lo hace, entonces el Congreso debería solucionarlo de inmediato. Trump y funcionarios de su administración han dicho que la política, que no fue aplicada por los dos presidentes anteriores, es necesaria para asegurar la frontera y detener la inmigración ilegal. Bueno, viceministra, esto ha sido desgarrador. Usted lo calificaba este día como algo inhumano. También María Silvia Guillén, que es la en presidencia la que ve derechos humanos. Yo quisiera que le dijera a la audiencia cuál es el análisis que ustedes están haciendo sobre esta política migratoria que está separando a la niñez de esa manera tan cruel de sus familias y lo que ha ocurrido con la presión mundial, porque no solamente ha sido en el país. Sabemos que Trump recientemente ha firmado también una orden ejecutiva que le dice a los funcionarios que continuarán, los funcionarios
procesados penalmente a todas las personas que cruzan la frontera de manera ilegal, pero deberán localizar y construir instalaciones donde las familias permanezcan unidas. No se logra entender todavía qué está pasando y qué es lo que va a ocurrir. Bueno, hasta esta mañana, casi hasta el mediodía, estábamos en una preocupación y expresando vehementemente el rechazo a esta medida por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia los niños y las niñas que van llegando a la frontera. En ellos hay salvadoreños y salvadoreñas, y estábamos sentando pues posición como gobierno en torno a que somos respetuosos de las decisiones que tome soberanamente el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando no violenten los derechos humanos de las personas y particularmente de los niños y las niñas. Luego de conocer esta nueva disposición ejecutiva de la Casa Blanca, pues yo debo agradecer como viceministra para los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior todo el esfuerzo que hizo tanto los medios de comunicación como funcionarios, altos funcionarios y funcionarias del gobierno de los Estados Unidos, senadores, asambleístas, gobernadores, gobernadoras, las ex primeras damas de Estados Unidos. Vea todo ese esfuerzo de las organizaciones humanitarias que están en Estados Unidos, pero también todos los pronunciamientos que han surgido de organismos internacionales, de la UNICEF, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, a todos los que de alguna manera nos hemos expresado calificando esta medida como inhumana, como una medida que violenta grandemente los derechos humanos de las personas en general y en particular el interés superior de los niños y las niñas. Y bueno, es inconcebible que una política migratoria trate de esa manera. La separación es un castigo que marca la vida de las familias, particularmente los niños y las niñas, y no podemos más que estar en total desacuerdo. En ese sentido, pues agradecemos a la comunidad en general de Estados Unidos que se ha expresado. Reitero ese agradecimiento infinito por haber hecho todo lo que hicieron en función de llegar al oído del presidente de los Estados Unidos y pudiera tomar una decisión de no seguir separando. O sea, estamos, digamos, recibiendo esta noticia, pues de alguna manera alivia la preocupación hacia futuro de que no vayan a seguir separando a los niños de sus padres, de sus madres, de sus familiares con quienes van en ese viaje que no han decidido ellos, sino que lo han decidido los adultos. Y esperamos que los niños que ya están separados sean reunificados. Esperamos que los niños vuelvan a estar con sus madres mientras terminan sus procesos migratorios, con sus padres o con sus familiares. Vamos a esperar de qué manera se va a ejecutar esta medida ejecutiva dada por el presidente Trump, ¿verdad? Porque ahora solo tenemos apenas pues el anuncio, pero hace falta que nos digan cómo se va a ejecutar, cuál va a ser la manera de operativizarla por parte de las autoridades, de la patrulla fronteriza, de ICE, de ORR y de todos los que intervienen en este proceso para poder coordinar, ¿verdad? Y poder establecer también desde nuestra red consular las medidas necesarias que permitan seguir trabajando en función de proteger los derechos de los niños y las niñas. También el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, habla de liderar esfuerzos para orientar y acompañar las acciones que se consideren oportunas y necesarias para atender la situación de nuestra niñez. Ellos lanzaron un comunicado donde hablan de que las familias obviamente deben permanecer juntas, unidas. Bueno, Aquiles, para ampliar más esta información a nuestra audiencia, quisiera que nos hablara sobre cuáles son estas medidas de política migratoria estadounidense, tolerancia cero, que pese al rechazo mundial que hemos visto, el presidente Trump, pues de alguna manera sigue defendiendo. Bueno, esta política, que no es política, es una doctrina, tolerancia cero,
Su contenido principal habla de convertir a los migrantes en criminales. Si usted cruza la frontera sin la documentación apropiada, es criminal. No hay... Al principio el presidente Trump y la señora que preside el Homeland Security decían que ellos estaban ejecutando la ley. La verdad que no hay ninguna ley que los ampare. Ellos estaban, por todo lo contrario, violando la ley. Tampoco hay una política establecida por ninguna de las administraciones y tampoco por el Congreso. Entonces ellos estaban ejecutando una no política. Estaban más bien ejecutando su doctrina anti-inmigrante. Luego hay una serie de situaciones que nos llevan a darle otra interpretación. Yo estaría un poco a la expectativa de qué está detrás de este anuncio de Donald Trump. ¿Verdad? Está bien que lo hizo, pero ¿cuál va a ser su movimiento real? ¿Verdad? Porque, mire, él no necesita mayores mecanismos, solo le tira una orden ejecutiva a la patrulla fronteriza porque ya hay una ley que respalda la no separación. Inclusive hay una enmienda que se llama la enmienda Flores, que le da el derecho a la familia que cruza indocumentadamente la frontera de Estados Unidos a permanecer juntos por 20 días para que se le resuelva el caso. Y aún si no se le resuelve el caso en 20 días, la ley no dice que hay que separarlo. Entonces hay una serie de cosas ahí que anteceden a este movimiento. Entonces yo estaría pendiente y le digo que estoy un poco dudoso de esta movida porque estamos a 6 meses de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, recuérdese que el tema principal para ganar votantes, para ganar simpatizantes de Trump ha sido los migrantes como chivo expiatorio. Hay una declaración muy importante que hizo su ex asesor de cabecera, el Stephen Bannon, la semana pasada, donde él estaba preocupado porque Trump se estaba metiendo mucho en la política internacional. Andaba en Corea, andaba en Europa, andaba peleando con los chinos por los aranceles y le dijo, mira, esa no es la vía de ganar adeptos. Tenés que nacionalizar las elecciones. ¿Qué significa eso? Bueno, volver a levantar el tema migratorio. Y en esto es muy importante, mire, yo creo que no debemos de disminuir la gran victoria que se ha obtenido de forzar a este señor a retroceder. Porque ayer en la noche la señora Kirstjen Nielsen, cuando estaba cenando en un restaurante mexicano de ahí de Washington, le fueron a hacer una protesta, los mismos que estaban cenando ahí no la dejaron cenar hasta que la señora se fue. Microsoft le suspendió el contrato de 19 millones que tenía para usar esa plataforma en la que controlan a los mismos indocumentados. La Apple se pronunció. Entonces las grandes corporaciones, Airbnb, todos se han pronunciado contra él. Aparte de lo que mencionaba la señora viceministra, todas las personalidades. O sea, que eso sí les ha hecho No, es que fue pensar, mundial, ¿no? Es una victoria mundial de dimensiones increíbles. Y mire, a esto hay que agregarle, hay 11 gobernadores de 11 estados que claramente le dijeron a Trump, no vamos a mandar nuestros operativos de la Guardia Nacional a cuidar la frontera. Es una desobediencia federal. Entonces, las ciudades santuarios continúan, la convención episcopal, ecuménica se sigue reuniendo y desafiando en términos morales. Claro. Entonces, yo creo que realmente necesitamos estructurar bien el análisis de lo que esto significó. Eso no quita la preocupación de Trump porque según los cálculos de ellos, en noviembre ellos podrían perder hasta 40 puestos en el Congreso, lo que significa un reajuste en la correlación de fuerza. Claro. Entonces, tenemos esta situación que hasta los mismos partidos, los miembros del Partido Republicano le están renunciando. Un asesor de asuntos estratégicos del senador McCain ayer le renunció, asqueado. Él dijo, usó esa palabra,
asqueado de lo que este señor le está haciendo a mi partido. Ya no es el partido de Abraham Lincoln. Entonces esto dice que está preparando este señor. Yo esperaría un golpe más grande. Ya solucionamos esta situación, digamos, momentáneamente, porque hay 3,000 niños y niñas en jaulas. Hay 3,000, se hablaba de 2,000, hay más. Ya hay 3,000, mire, si usted, todos los que están llegando, se estima que son entre 40 y 50 los que están llegando diariamente. Esa es una cosa. Recuérdese cuando su mamá se le esconde o la dejaba con su cuidandera, usted empezaba a llorar y que su mamá iba a regresar. Ahora imagínense lo que eso significa, o el trauma que pasan los niños cuando el papá y la mamá se separan. Ahora no digamos que se lo entrega a un señor con tamaño tremendo fusilote, botas de combate, a alguien extraño, a alguien que habla otro idioma, que lo vayan a meter en una jaula congelada. Entonces, son situaciones que solo se han visto en la Segunda Guerra Mundial, con los niños judíos, que se están viendo ahorita con los niños palestinos, lo que están haciendo los sionistas. Sí. Entonces, las dimensiones humanas de esto también trascienden a cualquier entendimiento. Entonces, ¿qué viene detrás de esto? Es mi preocupación, ¿verdad? Porque el Señor no se va a quedar a gusto con que lo forzaron a cambiar esta medida. Sí, entonces, inclusive tiene que considerar el último punto que quiero dejar registrado, el papel del fiscal general, Jeff Sessions. Todos esos son unos malvados. Y hay que decirlo por las cabales, ¿verdad? Porque cuando la gente es buena, entonces yo entiendo, pero lo que están haciendo es solo producto de maldad. Bueno, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se defiende acusando a los demócratas de ser responsables de esta situación, mientras que los demócratas hablan de que él está llevando a cabo una práctica diabólica y rechazan la acusación, piden reformas migratorias que realmente pongan fin a esta práctica nociva. El gobierno de El Salvador, a través de un comunicado de prensa, expresó su preocupación ante la separación de las familias migrantes a su llegada a Estados Unidos y demandaron respeto a la unidad familiar. Veamos la nota al respecto. El gobierno salvadoreño hace un llamado a su homólogo de Estados Unidos para frenar la aplicación de las medidas del Plan Tolerancia Cero, que ha derivado en la separación de grupos familiares con afectaciones directas a niños y adolescentes migrantes a su llegada a la frontera sur de los Estados Unidos, violando sus derechos humanos y exponiéndolos a condiciones adversas con consecuencias a su salud física y desarrollo psicosocial a largo plazo. El gobierno salvadoreño exige que se respete el derecho de los padres o familiares a informarse sobre las condiciones en las que se encuentran sus hijos, que se garantice el debido proceso legal, que sea el padre de familia o encargado el que tome la decisión sobre el destino de los menores y, sobre todo, que se respete el derecho de unidad familiar. El Ejecutivo, a través de Cancillería, reiteró el compromiso de continuar realizando esfuerzos para garantizar la asistencia y protección de los derechos de los connacionales. Viceministra Magarín, usted daba justo esta mañana una conferencia de prensa. Quisiera que le contara a la audiencia cuáles son realmente estas peticiones del gobierno salvadoreño hacia el gobierno de Estados Unidos, cuáles son las acciones de asistencia que se van a tomar, de protección a las familias, y cuál es el monitoreo en este momento de cómo se encuentra la situación. Sí, efectivamente este tema nos mantiene en alerta a toda la red consular y a nuestra embajada en Washington, dado que para nosotros es una cuestión urgente, grave, prioritaria, que hay que atender. Y nuestros equipos consulares, sobre todo de los 4 consulados fronterizos, han estado permanentemente visitando los centros de detención, los albergues, han estado en contacto directo permanente con las autoridades locales de la patrulla fronteriza y de ICE, y han estado tratando también de aliviar la situación, contactando a las familias que están en detención con sus familias en El Salvador, en fin, haciendo labor humanitaria fundamentalmente. Pero básicamente nosotros pedimos respeto al debido proceso legal,
para todos y cada uno, y que el proceso que resuelva la situación del adulto con quien iba el niño, resuelva también la situación del niño, porque se estila que hay dos procesos. Uno es el proceso del adulto y otro el proceso del niño. En Estados Unidos la representación legal de los niños en materia migratoria no existe, los niños se representan solos, van hasta un juez, un bebé de 2 años es inconcebible, tiene que ir al juez a ver si le da la salida voluntaria o si le da la reunificación familiar o lo que la situación esté demandando. Entonces, eso para nosotros es inconcebible, que los niños se representen solos ante una autoridad, y como ya sabemos, los menores de 12 años, porque en el caso nuestro, déjame decirte que los casos que tenemos registrados desde la red consular en la frontera sur, fundamentalmente son 93. Esto es el monitoreo 93 directamente, 93 niños, de los cuales la mayoría son de 0 a 12 años de edad. Es una cosa inconcebible. 71 de 93 son niños que están en ese rango de edad y solo 22 están en el rango de 12 a 17 años de edad. Eso en los datos que nosotros tenemos. Esta mañana yo decía en la conferencia de prensa que no teníamos datos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Nuestra embajada ha estado insistiendo que nos den esos datos oficiales. Y recibimos una comunicación esta tarde dándonos esos datos oficiales. Y en los datos oficiales de Estados Unidos, El Salvador tiene 184 niños y niñas. Hay que ver a dónde están, porque nosotros solo tenemos registro de 93. En eso están ya trabajando nuestra red consular justamente ya para el día mañana, primera hora, a ver a dónde está el resto de los niños que no tenemos nosotros registrados, porque resulta que no nos están dando la notificación consular. Esa es otra de las cosas que estamos pidiendo, que inmediatamente detengan a una persona con niños que tenga nacionalidad salvadoreña, nos notifiquen, porque esa es la manera como también podemos aliviar la angustia de la familia, tanto la que vive en El Salvador como la que vive en Estados Unidos, comunicando a esta madre, a este padre, a este familiar que lleva un niño o una niña menor de edad que necesita saber qué pasó entre la familia. Entonces, ¿ustedes tienen el dato de qué nacionalidad son la mayoría de niños y niñas que se encuentran ahí? Si estamos hablando de un dato de 3,000, y de El Salvador, digamos que hay 93 en los registros, aunque hay 184 también en los registros oficiales. ¿De dónde son los demás? Sí, bueno, los demás es fundamentalmente Guatemala, Honduras, realmente de México. En ese dato oficial que nos han compartido es la menor cantidad, la mayor cantidad es Guatemala, y luego le sigue Honduras, luego le seguimos nosotros, después México y después Nicaragua. También hay casos de Nicaragua, de niños separados. Entonces es un dato que no llega a los 2,000 que se está manejando. En algunos casos se habla de 2,000, otros en los medios se está manejando distintas cifras, pero oficialmente ese es el dato que nos han pasado esta tarde. Entonces vamos a trabajar en ubicar a dónde están los demás niños que no tenemos ubicados en nuestra red consular y efectivamente pues contactar a la familia. Y estamos pidiendo una cosa más, María Teresa, que es que al padre o madre que está en proceso migratorio en los Estados Unidos no se le excluya de conocer a dónde están sus hijos, dónde están sus niños, porque a los que están detenidos generalmente no les dan oportunidad de hablar con sus niños en los albergues donde se encuentran y están con angustia las madres. Yo me encontré unas madres en el centro de detención en Colorado, a ver aquellas caritas de angustia, de preguntarnos cómo hago para saber de mi hijo. Me lo quitaron en la frontera allá por McAllen y a mí me mandaron a Colorado y no sé dónde está mi hijo. Entonces estamos pidiendo que la comunicación de las madres que están en detención no se pierda con sus hijos, no importa dónde estén. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos, no nos cambien.
civiles, secretario Magaña, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó este lunes anterior al gobierno de Estados Unidos a terminar esta nueva política de separar a los niños y niñas migrantes. Luego de esto, Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es su análisis al respecto? Mire, la señora esta, la embajadora de la ONU que renunció, como le mencionaba anteriormente, no fue necesariamente y únicamente por la situación de los niños. Ellos tienen un problema mayor con los asesinatos de niños que se están dando en el Medio Oriente, especialmente en Israel, en los campos palestinos. Entonces hay una serie de demandas acusatorias contra Estados Unidos, donde le iban a pedir cuentas a nivel de la ONU. Entonces esa fue como una medida que ellos hicieron, porque, y aquí me puede ayudar la viceministra, hay una serie de convenios, protocolos y tratados sobre derechos humanos, sobre protección al niño, sobre protección al medio ambiente, si quiere meterlo, de lo cual Estados Unidos se hace el desentendido. Y recuérdese una de las primeras reuniones que tuvo el G7 con Trump el año pasado, donde él no quiso firmar nada. Entonces, a esto responde, ¿verdad? Él acusa de hipócritas a los otros países, pero sin embargo yo creo que a él le aplica el boomerang. Claro. Se le revierte un poco su señalamiento a los otros países. Mire, usted puede ver esto bien claro. Si hay 400 iglesias metodistas, 400, no es una, no con 400 iglesias metodistas, cuestionándolo a él, a su administración y al fiscal general, de quien no se habla mucho, pero él es el ejecutor de todo esto, ¿verdad? El Jeff Sessions. Entonces quiere decir que el mundo está viendo al detalle esta Asociación de los Derechos Civiles, la ACLU, tiene documentado más de 100 casos de violaciones en la frontera, ¿verdad? Y que estaba presentando las demandas. Entonces yo creo que ellos lo que han hecho es adoptar esta actitud de desentenderse, de mostrar una actitud hasta arrogante y decir no nos interesa. De todos modos la ONU, si no nos va a hacer caso a nosotros, ¿para qué vamos a estar ahí? Y recuerden que este es un lío ya viejo que traen los Estados Unidos. Inclusive el presidente Reagan dijo esto no sirve para nada, ya no les voy a dar presupuesto, cuando se puso celoso de que llegó Mikhail Gorbachev a las calles de Nueva York y lo recibieron como el mayor héroe que había llegado a Estados Unidos, algo que nunca le había pasado a Ronald Reagan. Entonces son estas situaciones las que van condicionando las posiciones de los Estados Unidos en los foros internacionales. Muy bien. ¿Usted quería agregar al respecto, viceministra? Sí, bueno, igual nosotros seguimos en la línea de respetar las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pero es lógico que en el tema migratorio no les interesan espacios en donde se hable de la migración irregular. Y no solo es este caso de dejar el espacio en el Consejo de Derechos Humanos, sino también en el Pacto Mundial para las Migraciones. O sea, Estados Unidos, yo debo recordar que Estados Unidos se retiró de la discusión de la elaboración del Pacto Mundial sobre Migraciones. Eso es importante tomar nota, dado que también eso da un mensaje de cuál es la visión de los Estados Unidos sobre el tema migratorio, y no quieren quizás comprometerse también en el Concierto de las Naciones sobre este tema que para nosotros es fundamental. Yo quisiera que nos pusieran en producción un video que tenemos, que nos enviaron, por favor, para que a partir de ahí conversemos con la viceministra. Bueno, aquí tenemos una orquesta.
¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Te va a pasar con su consulado hoy? Papá. Papá. Con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. Quiero que se paren a mi papá, no quiero que lo deporte. No, papá. Voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Tengo el número yo de memoria, 34, 34. Ay, no, papá. Y después para que llegue mi mami lo más pronto posible. No, claro, con papá. Claro, con papá. El número. Claro, con papá. Solo la voy a ver si lo está. Escuchábamos esta grabación de los llantos de las niñas, de los niños en estos centros de internamiento para hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Esto lo ha distribuido la ONG ProPublica. Esta grabación es un reflejo del drama que se está viviendo en este momento. Viceministra, ¿por qué es necesario, por qué es urgente este principio de unidad familiar en todo momento que de alguna manera es lo que se está pidiendo? Porque el interés superior del niño es el que debe prevalecer en todas las acciones que se hagan en materia migratoria. O sea, está bien que los estados, ¿verdad?, y Estados Unidos en particular, tenga su propia decisión respecto a cómo manejar el tema migratorio, pero que no violente el interés superior de los derechos del niño. Escuchar esa grabación, pues yo creo que ha hecho sacar lágrimas a media humanidad, porque todos tenemos en el alma el sentimiento de madre, de padres, y sabemos lo que significa a veces dejar al niño en el kinder la primera vez que va a la escuela y se queda llorando. Exacto. Porque lo dejamos en la escuela y tiene un sentimiento de abandono, aún sabiendo que horas más tarde lo vamos a ir a recoger. Imagínense estos niños que no saben cuándo, para dónde van, con quién van, qué van a hacer. O sea, yo de verdad agradezco a ProPublica por haber hecho esa publicación, dado que creo que ha tocado el corazón de todos los seres humanos que amamos a los niños, que sabemos que son las personas más vulnerables y que separarlos de sus padres aumenta la vulnerabilidad y básicamente es una tortura el haberlos separado. Yo de verdad creo que es esperanzador esta resolución, esta decisión ejecutiva de no separar a los niños. Creo que ha sido muy sabia de alguna manera la decisión de quienes influyeron, quienes manifestamos estar en contra de esa decisión para que reconsideraran el no separar a los niños y a las niñas. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, decía que los niños, sin importar de dónde vienen, ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar y tienen derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias, como todos los niños. ¿Por qué es vital que prevalezca, como ya decía la viceministra, este interés superior de la niñez, de la adolescencia, que den las declaraciones, que da además la Declaración de los Derechos del Niño? ¿Cuál es la urgencia? Que se garantice entonces un debido proceso y que también haya una asistencia consular oportuna, quienes como ustedes como conmigrantes pueden también contribuir y qué es lo que van a hacer. Mire, realmente quien tiene la capacidad de atender y dar el servicio de visitar estos centros de concentración donde están detenidos estos pequeñitos, la red consular, la embajada, ellos tienen ya el aparato, el despliegue, los recursos, los consulados, los cónsules nuestros se fajan todos los días. Si usted le llama a las 12 de la noche porque hay un preso, ahí está el cónsul de McAllen, ahí está el cónsul de Tuc, respondiendo. En este caso ellos, como decía
la viceministra, ya están activados. Ahora, yo creo que es más por humanidad. Mire, los niños son así como de las personas más vulnerables en este planeta y han sido sujetos de una serie de abusos a través de la historia. ¿Ve? Y entonces por eso encontramos gente que los ha abusado su cuerpo, en este momento están siendo abusados en su psiquis. Claro. ¿Ve? Estamos produciendo, y nuestra preocupación es porque siempre decimos que los niños son el futuro de este planeta. Imagínense, vamos a tener un montón de adultos traumatizados. ¿Qué tipo de futuro tenemos? Y alguien es responsable de eso, porque claro, tenemos que todavía la gente, los niños que fueron metidos a los campos de concentración nazis, todavía están padeciendo de ese trauma. Claro. ¿Verdad? Y eso sucedió que hace 80 años. Los niños, entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión más a profundidad. La otra cosa en esto es que, mire, tenemos que combatir, y es una de las preocupaciones que tenemos nosotros en el Consejo, son dos cosas. Una, que detrás de esta política, y entendemos muy bien el viraje, el giro que ha dado la política en Estados Unidos, no solo la migratoria, sino que en todas sus dimensiones, pero en el caso de la migración hay un fuerte elemento mercantilista, comercial. Si usted ve, ¿cuánto están pidiendo para construir ese muro? 25,000 millones. ¿Cuánto están pidiendo para que se expandan los servicios de control fronterizo? No sé cuántos millones. En este caso, esas jaulas que usted mostró, que son lugares improvisados, ya alguien que se está lucrando, ya hay el jefe administrador de una compañía que se llama Southwest Key, ha hecho contratos multimillonarios por más de 400 millones de dólares. ¿Entiende? A alguien se está lucrando. En Estados Unidos, recuerde que el sistema de prisiones, ¿verdad?, es un negocio. Por eso hay tanto prisionero. Estados Unidos gasta per cápita más dinero en un prisionero que en un estudiante. Entonces, por eso les interesa construir más centros penitenciarios, tener más prisioneros. Entonces, alguien se está lucrando de esto. Es como las empresas de seguridad cuando hay tanto asalto. Hay un negocio también. No hay que perdernos. La otra situación, recuérdese que hasta hace algunas semanas se mencionaba también que habían, por decirlo así, como 1.500 niños perdidos que no se sabía dónde estaban, ¿verdad? Y que había que encontrarlos. Bueno, alguien se está lucrando también de esta vulnerabilidad de los niños. ¿Por qué? Porque son niños que fueron entregados a algún albergue, a algún hogar temporal, y las personas ya no estaban regresando la llamada. O sea que querían quedarse con el chico. Entonces, yo creo que la viceministra tuvo que lidiar con un caso muy emblemático hace 2 años, creo, donde ya a una niña la agarraron. Ella puede dar más los detalles del caso, pero capturan a la madre con su niña en el proceso, quedan separadas, la niña es dada en adopción sin el consentimiento de la madre. ¿Entiende? Y fue todo un enredo, ¿verdad?, que la viceministra se lo echó para lograr, después de no sé cuánto tiempo, lograr reunificar a esta señora con su hijita, que la cual todavía está padeciendo, ¿verdad?, las repercusiones de... Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar por los niños? O sea, sus hijitos, y no los cuidamos, los bañamos, los vimos nacer, y los acompañamos a su primer día de escuela, los llevamos a que se graduaran y les celebrábamos cualquier cosa que hacían. Entonces, tenemos esa sensibilidad. Y bien decía alguien ahora, bueno, y si usted tiene una perrita y tuvo 6 cachorritos y en el momento de tenerlos quiere llegarle a quitar uno, ¿qué le sucede? Se le va así. ¿Verdad? A ver, viceministra, hay varios comentarios en Facebook Live
Freddy Fabio habla de qué pueden hacer en el caso de que le quiten a los hijos, habla incluso de prácticas como el robo de órganos y demás, gente que la adoptan de manera ilegal, como lo que dice Aquiles. E incluso el Papa Francisco hablaba de que esto que está ocurriendo es contraria a nuestros valores católicos e inmoral. Yo quisiera que la ciudadanía hoy pudiera llevarse también una idea de cuál es el auxilio, cuál es la acción que deben hacer estos padres, estas madres, si se encuentran, por ejemplo, en El Salvador, enviaron su hijo, ¿qué pasará? O están allá, pero están de manera ilegal y saben que sus hijos no llegaron. ¿Cómo se puede hacer? Sí, efectivamente, es muy importante que la familia salvadoreña, tanto en Estados Unidos como aquí, sepa a dónde buscar, a dónde preguntar, a dónde apoyarse para saber de sus familiares que han emprendido este viaje o que saben que están detenidos, saben que separaron a la madre del niño, saben que hay una situación complicada, migratoria para las personas que se fueron y llevaban niños, que se comuniquen, si están en El Salvador, pues obviamente a las oficinas de la Cancillería, y si están en Estados Unidos, vamos a pedir que nos proyecten la lista de líneas de emergencia que tenemos en la red consular en Estados Unidos, y tenemos también un número de call center, un número de WhatsApp, que también vamos a pedir que nos lo proyecten para que la gente tome nota y pueda buscarnos ahí. Es muy importante que la gente lo reporte, porque también ocurre que no recibimos notificación consular a veces de algunos connacionales que también han sido detenidos, y puede ocurrir que lo deporten sin su hijo, que se lo separaron, y como no sabía que tenía que hablar al consulado para que el consulado le ayudara o la Cancillería le ayudara a contactar los albergues, las instituciones que tienen este tipo de trabajo, de tener a los niños que han sido separados. Entonces es muy importante que orienten y que pasen la voz a todos los salvadoreños y salvadoreñas en esta condición, que se comuniquen con la red consular del gobierno salvadoreño. Tenemos consulado en McAllen, consulado en Houston, en Dallas, en Arizona, que son los consulados fronterizos, particularmente Arizona y Dallas, que las puertas de entrada en donde la patrulla fronteriza generalmente detiene a los migrantes, y es ahí donde el primer contacto ellos deben pedir comunicación con su consulado salvadoreño para que no enfrenten solos esta situación, y para eso estamos como gobierno, como Cancillería, para apoyarles en todos estos procesos. Nosotros hemos dado instrucciones a nuestra red consular que no documenten a ningún adulto que manifieste haber entrado con un niño o una niña hasta no saber el paradero de ese menor, de ese niño, de esa niña, y hasta no saber la solución o la resolución que se le ha dado al caso del niño o la niña. ¿Por qué? Porque si él viene deportado o ella y el niño queda allá o la niña, luego seguir ese trámite es sumamente engorroso, y esperar a que las autoridades correspondientes decidan sobre si le dan la salida voluntaria a un niño o a una niña, o lo reunifican con algún familiar que lo esté solicitando allá, o a veces es cualquier otro patrocinador que los niños ni conocen, ¿verdad? Pero son dados a casas, hogar o a familias que quieren un niño, y luego se pierde. Claro. Este caso que mencionaba Aquiles, por protección a la familia y a los niños, no voy a mencionar nombres, pero la niña estaba siendo básicamente dada en adopción, y la familia la pedía, y también la pedía el Estado salvadoreño al gobierno de los Estados Unidos, y costó muchísimos meses para que esa niña pudiera regresar al país y reunificarse con su madre. Un año después regresó. Un año de dolor, de sufrimiento, que no queremos que las familias salvadoreñas en esta oportunidad se arriesguen a vivir. Muy bien. ¿Verdad? Es muy importante que manifiesten que llevaban los niños,
que no pueden ser deportados mientras no se sepa el destino de los niños y mientras ellos no hayan autorizado qué va a pasar con los niños. Si ellos deciden dejarlos allá, pues hay que respaldar esa decisión como decisión de los padres, no solo como la decisión de las autoridades de Estados Unidos o de un juez, sino de los padres. De lo contrario, nosotros como gobierno en nuestra red consular no vamos a darle ese documento de viaje, ¿verdad?, que necesitan las autoridades de Estados Unidos para deportarlo. Bueno, pido por favor que estén pendientes del Twitter, el Facebook y de aquí de gente, que vamos a estar publicando las formas de contacto en Estados Unidos, en México y a través de un WhatsApp. Vamos al corte y ya regresamos. Bueno, también el grupo parlamentario del FMLN se pronunció sobre este plan Tolerancia Cero que impulsa el gobierno de Donald Trump. Veamos las siguientes declaraciones de los parlamentarios y las parlamentarias. Y es tan grave y tan lamentable la situación en el caso de esta decisión, de este programa, sin menospreciar las decisiones que se han tomado con la cancelación del resto de programas. Pero en este caso, pues es tan lamentable lo que está sucediendo, el trato que están recibiendo, que hasta han existido pronunciamientos por parte de figuras políticas en Estados Unidos que incluyen a la primera dama de ese país, que ha catalogado ese tratamiento recientemente como algo indignante. Entonces lo que pedimos es que se respeten los derechos de la familia. Los niños van al reencuentro de su familia. La reunificación familiar es un derecho. Queremos también pedirle a la Asamblea que haga un pronunciamiento colectivo de todas las fuerzas. Así como también nosotros vamos a solicitar una reunión con la embajadora de los Estados Unidos. A ver, bueno, se está moviendo todo el mundo, la clase política, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y, bueno, el funcionariado en general. ¿Qué pasa con la desprotección en este momento de niñas y niños que están recluidos en unas jaulas totalmente inhumano, con otro tipo de abusos de gente que llega en algún momento a adoptar a estos niños, incluso no de manera legal? Bueno, la verdad es que el proceso migratorio conlleva una cantidad de riesgos por las que pasan todos nuestros connacionales en ese proceso de migrar, tanto en tránsito en México como en Estados Unidos, que están sujetos a trata, realmente a tráfico de órganos, a violaciones sexuales, abusos sexuales, a una serie de otros delitos que pueden ser víctimas, y por tanto pues eso ciertamente existe, ¿verdad? Y este planteamiento de que también el tema de las adopciones es un tema que no le da tranquilidad a nadie, es inseguro, puede ocurrir. Sin embargo, nuestro punto de partida es que los niños deben estar con su familia, que debe respetarse ese principio fundamental de unidad familiar y que debemos dialogar y trabajar conjuntamente las autoridades de todos los gobiernos, particularmente el gobierno de destino en este caso, en encontrar las mejores soluciones para solventar esta grave situación. Porque si bien es cierto, hay una orden ejecutiva emanada este día de la Casa Blanca que va a parar la separación de los niños, también nos quedamos a la expectativa de qué va a pasar con estos niños en estos lugares en donde van a estar detenidos sus familiares. Digo porque también los niños no se pueden criminalizar, ¿verdad? Si hay una política en Estados Unidos de criminalización de la migración en general, eso debe exceptuar a los niños y a las niñas. Los niños no deben ser también criminalizados, no deben pasar
por un proceso de criminalización. Hay en este plan Tolerancia Cero, mencionar que hay varias disposiciones que afectan aún más a la población que cae en detención, y eso pasa porque se considera un delito federal y van a cárceles federales, pasan por procesos penales, gente que no logra demostrar el vínculo consanguíneo con el menor que llevaba, es considerada coyote, es considerada traficante de personas, y eso ya lo cambia de un proceso migratorio a un proceso penal. Eso es delicado, la familia salvadoreña debe saber que esa situación está ocurriendo y que deben tomar sus prevenciones. Igual son sujetos, digamos, a otro tipo de acusaciones relacionados con droga, relacionados con otro tipo de ilícitos que efectivamente los vuelven más vulnerables, porque si bien es cierto, en la parte penal si tienen derecho a representación legal, ¿verdad? Esa representación legal basada en una política anti-inmigrante también no les garantiza que puedan tener un juicio justo. Muy bien, 30 segundos, Aquiles, para una reflexión final. Bueno, solo enviarles el mensaje a los salvadoreños que van en ese viaje, acompañados por sus niños, sus hijos, sus hijitas, decirles que no están solos. Vea que el Estado salvadoreño ha tomado responsabilidad por defenderlos, por protegerlos, por recibirlos en el caso que tengan que regresar. Vamos a interceder por ellos. Se andan buscando temas de nación. Este es un tema que nos debe de unificar como nación, así como el tema del agua. Claro. Entonces tenemos que defender a nuestros niños migrantes. Y hemos recibido buenas señales de algunos funcionarios, de algunas dependencias del Estado. Esperamos que se siga en esa línea y que pronto vayamos una delegación a meternos a la frontera. A ver cómo están esos niños, a levantar las actas, los testimonios y a demostrarle a nuestra gente que no están solos. Bueno, gracias, viceministra, por haber venido. Entonces nos comprometemos a mantener los números de contacto. Muy bien, gracias a ti, a Gente B y a todo el equipo por darnos esta oportunidad de llegar a la comunidad salvadoreña migrante. Muy bien, gracias, Aquiles, por venir esta noche. Y gracias a ustedes por su sintonía, gracias a Martili Benítez, Damaris Coca y Tito Mena, Freddy Fabio, Gaitán Ibi, Isabel Hernández y todas las personas que nos han estado escribiendo a través de Facebook Live. Mañana a las 7 de la mañana usted puede ver esta entrevista en retransmisión y le invitamos a una nueva entrevista a las 7 de la noche. Hasta el día de mañana.